Vamos a ver ahora la derivada de una función exponencial. Fíjense que la forma de la función exponencial es a a la u. Es muy parecida a la de la función potencial, pero recordemos que la función potencial tiene variable en la base y constante en el exponente. La función exponencial es lo contrario, tiene una constante en la base y variable en el exponente. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, 2 a la x. ¿Ven? Constante en la base, variable en el exponente. Entonces, identificamos las partes. A es 2. Y u, que es el exponente, en este caso es x. Y según la fórmula, para obtener la derivada sería a la u como está, dice. O sea, a es 2 elevado a la u como está, ¿sí? Bueno, o sea, la función como está. Por el logaritmo natural de a, de la base es 2, así. Por la derivada del exponente, ¿sí? El exponente es u, y si u es x, la derivada es 1, según la fórmula 2. Aquí lo que podemos hacer para arreglar es simplemente, no podemos hacer 2 por 1, ojo. Tenemos que resolver el logaritmo natural de 2, al resultado multiplicarle por 1, y eso multiplicarle, o dejarle expresado, vamos a decirle, porque tampoco podemos multiplicar la base. Logaritmo natural de 2 por 1, si vamos a hacerlo así rápido, es logaritmo natural de 2 por 2 a la x. Pero recordemos que esto aquí no se puede multiplicar, queda expresado así. Veamos otro ejemplo. F de x igual a 4 a la 3x menos 2. ¿Sí? Otra vez vemos que la base, ¿sí?, es a, ¿sí?, porque tiene esa forma, y el exponente que tiene variable es u. Entonces la derivada es la siguiente. A a la u como está, dice. O sea, la expresión de la función tal cual está en primer lugar, ¿sí? A la u. Eso es esto. Por el logaritmo natural de a, dice. A dijimos que es 4, entonces logaritmo natural de 4. Por la derivada del exponente, dice, de u. U es esto. La derivada de 3x, según la fórmula 3, es la constante, o sea, 3. Menos la derivada del 2, según la fórmula 1, porque 2 es una constante, es 0. Y bueno, le arreglamos un poquito. 3 menos 0 es 3. El 3 del resultado nos multiplicamos por el logaritmo natural de 4. Entonces, esta expresión conviene dejarla así tal cual está. Pero no se les ocurra multiplicar 4 por 3. Porque en realidad lo que tendríamos que hacer es calcular el logaritmo natural de 4 y el resultado multiplicarle por 3. Entonces eso nos da un número, y ese número lo colocamos delante del 4, pero tampoco lo multiplicamos por 4, porque 4 forma parte de esta expresión, ¿sí?, que es una exponencial. Vamos a ver ahora la derivada de la función exponencial de base e, cuya forma es e a la u, donde e es el número llamado número neperiano, cuyo valor es aproximadamente 2,71, un número irracional. La derivada de e a la u es e a la u como está por la derivada del exponente, ¿sí? O sea, esta expresión como figura por la derivada de su exponente. Fíjense que esta fórmula es un caso particular de la fórmula 7, que es la derivada de la función exponencial de base a, donde a toma el valor de e. Entonces veamos un ejemplo. Si f de x es igual a e a la 4x, entonces la derivada, como dice la fórmula, es la expresión de la función tal cual está, e a la u, por u derivado de ese. O sea, hay que derivar lo que tenemos como exponente. Y aquí tenemos como exponente 4x, que se adecua a la fórmula 3, ¿sí? La derivada de una constante por la variable es la constante, o sea que la derivada de esto es 4. En todo caso, si quiero arreglar, esto es 4e a la 4x. Más que eso no puedo hacer. Veamos otro ejemplo. Si tenemos f de x igual a e a la 5x cuadrado más x. Bueno, si identificamos las partes,
E es la base, U es el exponente. ¿Qué nos dice la fórmula? E a la U como está, dice. E a la 5x cuadrado más x tal cual está. Y después nos dice que tenemos que derivar el exponente. El exponente es esto, hay que derivar. Son dos términos, entonces hay que derivar cada uno por separado. Fíjense, la derivada de este primer término tiene una constante ahí adelante. La constante la vamos a dejar como está, ¿sí? Por la derivada de x cuadrado, y x cuadrado lo vamos a derivar utilizando la fórmula 4, ¿sí? U a la n, porque tiene esa forma. Entonces hay que bajar el exponente, 2, colocamos la base, como está dice, le restamos 1 al exponente, ¿sí? Por la derivada de x, que es 1, ¿sí? Con eso derivamos el primer término, más la derivada del segundo término. Como el segundo término es x, la derivada de x es 1. Entonces esto en sí tiene el valor, fíjense, si lo arreglamos acá, 5 por 2, 10, y 10 por 1, 10. 10x, ¿sí? Más este 1. ¿Ven? Entonces, si yo quiero arreglar, lo que podemos hacer es 10x más 1, entre paréntesis, por e a la 5x cuadrado más x. Y de esa forma encontramos la derivada de esta función que teníamos ahí.